Invitados especiales, comunidad universitaria, fieles a la misión que como universidad tenemos de aportar al debate público, desde una mirada académica, me es muy grato dar inicio a esta nueva versión de la Cátedra Ampuero. Ya son 5 años en que esta iniciativa de la Universidad Finisterre ha aportado a nuestro país espacios de análisis, instalando desde sus inicios temas de discusión y debate en la escena nacional e internacional. Gracias a la destacada colaboración de nuestro profesor visitante, el prestigioso escritor, ex ministro de Cultura y ex embajador de Chile en México, Roberto Ampuero, hemos podido dar vida a esta instancia de reflexión que, como vemos, convoca a diversos actores de nuestro mundo social, político y cultural. Sin duda ello se debe a 2 grandes fortalezas del titular de la cátedra: su vasta experiencia en narrativa y su beta de lúcido y agudo columnista. Los objetivos que dieron origen y sostienen la Cátedra Ampuero se basan en la generación de un foro en que el conocimiento compartido de los expositores nacionales y extranjeros invitados, bajo la conducción de Roberto Ampuero, profundice en nuestra vocación universitaria de ofrecer una sólida formación integral a nuestros estudiantes, al tiempo de hacer una concreta y permanente contribución a la comunidad y permita, con ello, enriquecer el debate cultural, social y político de nuestro país. La Cátedra Ampuero 2015 que nos convoca lleva por nombre ¿Y ahora qué? Urgencias y perspectivas en América Latina. Un tema que sin duda nuestros destacados expositores dominan ampliamente y por ello no me resta sino agradecer al expresidente Sebastián Piñera y al periodista y analista político internacional Andrés Oppenheimer por acompañarnos y ofrecernos esta mañana una oportunidad inigualable para conocer sus visiones y proyecciones sobre las urgencias en América Latina. Es un honor para la Universidad Finisterre poder tenerles entre nosotros, siendo este un tema de tanto interés para nuestro país, dadas las situaciones que actualmente se están viviendo en distintas regiones de nuestro continente. Desde 2 posiciones muy distintas, ellos han podido formarse de primera mano una visión de lo que ocurre en la región, sus peligros, pero también sus esperanzas. Sin duda disfrutaremos escuchando a 2 grandes personalidades y por ello, sin más, dejo con ustedes a nuestro amigo y anfitrión Roberto Ampuero, quien introducirá y moderará esta interesante cátedra. Muchas gracias. Estimado rector Cristian Nasser, estimado vicerrector Óscar Sastre, estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos a la Casa Central de la Universidad Finisterre. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva actividad de la cátedra. Esta mañana me complace enormemente dar la bienvenida a 2 distinguidas personalidades que nos acompañan para compartir sus visiones sobre América Latina. Es un privilegio realmente para mí presentar aquí a don Sebastián Piñera, expresidente de la República, y al reconocido periodista y analista político Andrés Oppenheimer. Estimados amigos, estamos celebrando el 5º año de la cátedra, un espacio donde se expresa el poder de las ideas. La cátedra muestra un desarrollo ascendente y goza de creciente prestigio gracias a la elección de sus temas, la calidad de sus expositores y la convocatoria que alcanza entre líderes de opinión. Todo esto nos alegra y enorgullece, pues empalma con el objetivo de la universidad de impulsar el diálogo y la reflexión. En nombre de quienes trabajamos en este proyecto, expreso nuestra gratitud a la Universidad Finisterre por la confianza que ha depositado en nuestra gestión. Permítanme ahora explicar cómo vamos a operar hoy. Después de mi introducción, que será de 7 minutos, daré la palabra a los panelistas para que entreguen un statement sobre el estado de la región, sus urgencias y perspectivas. Cada uno dispondrá de un máximo de 30 minutos para estos efectos. Posteriormente, dirigiré preguntas a ambos expositores, mientras 2 personas nos ayudarán a recoger las tarjetas que contengan las preguntas que ustedes deseen dirigir al presidente Piñera y a Andrés Oppenheimer. Recomiendo letra clara y preguntas sucintas para aprovechar el tiempo, pues la tercera parte también durará 30 minutos. Trataré de incorporar el máximo de preguntas, pero desde ya anuncio que el tiempo está limitado debido a la apretada agenda de ambos invitados. Estimados amigos, estimadas amigas, creo que todos compartimos una misma convicción y una misma interrogante. Estamos entrando en un nuevo ciclo de América Latina y nuevas nubes se ciernen sobre ella.
Estamos entrando en un ciclo que tanto por razones internas de los países como también por el entorno mundial augura turbulencias, incertidumbre, un cambio en el paisaje y los paradigmas. Percibimos que las perspectivas se ensombrecen y que necesitaremos políticos honestos, visionarios, con capacidad de leer adecuadamente las necesidades de la gente y de comunicarse con ella, de proyectar objetivos viables y sustentables, con capacidad de gestión y una comprensión cabal de los nuevos desafíos y riesgos para nuestros países. Necesitamos políticos que sean capaces de enfrentar con la verdad y responsabilidad el apetitoso menú que el populismo sabe anunciar, pero no cocinar ni servir. Y necesitamos también a políticos que puedan detectar las oportunidades que brinda el nuevo mundo que se está gestando. Un mundo que, en rigor, está creando gente joven, flexible e innovadora, un mundo que viene determinado y posibilitado en gran medida por el conocimiento y las nuevas tecnologías. Y como chilenos, ¿qué duda cabe? Tenemos hoy la impresión de que estamos entrando también en un nuevo ciclo de nuestra historia. Sabemos que estamos dejando de ser el alumno aventajado de la región, que nos estamos mimetizando con esta en varios aspectos relacionados con el ritmo y la dirección de nuestro desarrollo. Y tememos haber caído en la trampa de los países que superan el ingreso per cápita de los $20.000 y percibimos cómo cunde la desconfianza en las instituciones esenciales del país y se diluye el liderazgo, cuando más se hace necesario. Y hasta escuchamos, a veces, el inquietante crepitar del tejido mismo de la República. Si hasta ayer discutíamos sobre cuándo íbamos a llegar a ser un país desarrollado, al menos en términos estadísticos, hoy discutimos sobre cómo reactivar la economía y recuperar la amistad cívica y buscamos consuelo afirmando que al menos crecemos por encima de la magra media continental. Tenemos también la impresión de que como sociedad estamos atascados en discusiones ideológicas anacrónicas y debates en torno a ideas que fracasaron en otros países, mientras las naciones que progresan despliegan esfuerzos gigantescos en otras dimensiones, en la educación de calidad y el conocimiento, la investigación y la innovación, las nuevas tecnologías, la inclusión social, la iniciativa personal, el esfuerzo, la responsabilidad, la perseverancia, la flexibilidad, el trabajo bien hecho, la libertad. Estimados expositores, aspiramos hoy a que compartan con nosotros no solo el diagnóstico que tienen de América Latina, sino también las medidas que a vuestro juicio pueden ayudar a un país o a la región a afrontar con éxito los desafíos y avanzar hacia el desarrollo. Creo que hoy resulta fácil coincidir en el diagnóstico de la situación de un continente que sigue dependiendo fundamentalmente de los commodities, pero lo difícil es precisamente lo que muchos anhelan saber en esta fase de incertidumbre. ¿Cómo se sale bien parado de estas circunstancias? John Lennon afirmaba, "Life is what happens while you are busy making other plans." Mikhail Gorbachev advirtió a Erich Honecker en octubre de 1989, un mes antes de la caída del muro de Berlín, "A quien se atrasa lo castiga la vida". Y Albert Einstein dijo un día, "La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre". Parafraseando a estas personalidades, podríamos sostener que si como país no abrimos nuestras mentes y seguimos viviendo de espaldas a lo que ocurre en el mundo por estar enfrascados en añejas disputas ideológicas, la historia puede terminar castigándonos una vez más. La era de la globalización y las nuevas tecnologías premia a unos países y castiga a otros. Premia a quienes entienden y la entienden y castiga a quienes no la entienden. El problema no es solo que uno se estanca como país, el problema es también que otros siguen avanzando. ¿Cómo navegar y no quedarse en el muelle viendo el zarpe de los otros? Depende al final de las decisiones que adopte cada país. Estimados amigos, aprovechemos de escuchar a nuestros invitados, a quienes vuelvo a agradecer su presencia. Quiero avisar también que esta actividad se puede seguir por vía streaming, el hashtag Cátedra Ampuero 2015. Presidente, por favor, lo invito a hacer uso de su tiempo. Muy buenos días.
un privilegio poder participar en la cátedra Ampuero en esta Universidad Finisterra con un pensador y escritor que nos ha inspirado como Andrés Oppenheimer. El tema que nos convoca es ¿y ahora qué? Urgencias y perspectivas para América Latina. Quiero partir por decir que América Latina ha sido siempre el continente de la esperanza, pero todavía sigue siendo el continente de la frustración. El continente de la esperanza, porque siempre lo ha tenido todo. Un territorio vasto, amplio, generoso, recursos naturales y riquezas muy valiosas y muy abundantes. Un pueblo homogéneo. No hemos sido golpeados por las dos guerras mundiales que destruyeron a Europa en el siglo pasado. No hemos tenido las guerras religiosas que han afectado tanto a Europa como al Medio Oriente, en que muchas personas se matan y se destruyen en nombre del mismo Dios. Y al mismo tiempo, o sin embargo, América Latina sigue siendo un continente subdesarrollado, con 1/3 de su población viviendo en condiciones de pobreza. Y ninguno de los países de América Latina logra ubicarse entre los 50 países de mayor ingreso per cápita del mundo. Sin duda, eso no es algo que esté a la altura de las posibilidades o de las responsabilidades que los latinoamericanos hemos enfrentado. Y sin embargo, uno puede decir que América Latina sí tiene un futuro lleno de oportunidades. Yo quisiera partir destacando que hasta la revolución industrial el mundo entero estuvo estancado. Esa es una gráfica que muestra el crecimiento del ingreso per cápita y ustedes se dan cuenta que todos los países estaban muy estancados, cerca de los niveles de subsistencia y en consecuencia no habían grandes diferencias. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar y para mejor a partir del comienzo de la revolución industrial, fines del siglo XIX, para algunos países, Estados Unidos, Europa, Canadá y unos pocos más, ninguno de América Latina logró subirse a lo que fue la revolución industrial. Y posteriormente, poco después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la década de los 60, hubo otro grupo de países que también logró despegar. Ese grupo de países fueron los llamados tigres asiáticos, países que eran mucho más pobres que el promedio de América Latina a comienzo de la década de los 60, como el caso de Taiwán, incluso Japón, que estaba destruido por la guerra, Singapur, también Corea del Sur, lograron un enorme despegue y alcanzaron en poco más de 50 años pasar del subdesarrollo a el desarrollo, superando largamente a esos países de América Latina que estaban en una situación intermedia. En América Latina, las experiencias han sido muy dispares. Si ustedes ven en este cuadro, se ve cómo hay países que lograron grandes avances en alguna época, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, la línea azul, que se acercó al mundo del desarrollo en la década de los 40, 50 y 60. Y sin embargo, cayó bruscamente a la situación que hoy día vive. Desde este punto de vista, uno podría decir que en los últimos 30 años, el gran ganador es Chile, que es la línea roja, y el gran perdedor es Venezuela, pero ninguno de los países de América Latina ha logrado aprovechar en plenitud las oportunidades que este mundo nuevo, este siglo XXI, esta sociedad del conocimiento y la información nos están entregando. Aquí podemos ver una animación que muestra cómo los países se mueven. En un eje tenemos la expectativa de vida y en el otro eje el ingreso per cápita y por tanto mientras más arriba y a la derecha, mejor lo están haciendo los países. Así es como van evolucionando año a año. Países que tenían la delantera como Argentina y Venezuela la perdieron y países que partieron de muy abajo porque fue la colonia más pobre del Imperio Español o del
en la época colonial, como es el caso de Chile, logró en muy poco tiempo alcanzar una posición de liderazgo dentro de América Latina. De hecho, en los últimos 30 años, Chile logró pasar de $5.000 a $23.000 de ingreso per cápita, logró reducir la pobreza de un 44% a un 7%, logró pasar del 8º lugar en el ranking de América Latina al primer lugar, solo en 2 o 3 décadas de gran progreso, y por eso durante mucho tiempo se habló del milagro chileno. Ahora, dentro de América Latina uno puede distinguir 4 décadas. Estoy remontándome a las últimas 4 décadas. La década de los 80 fue conocida como la década perdida. Ahí estamos viendo otros países de América Latina en la evolución. Fue la década perdida porque el ingreso per cápita cayó 10% durante esa década. Mientras el mundo avanzó con fuerza, América Latina retrocedió con fuerza. Tal vez incluso la pobreza en América Latina durante esa década se incrementó significativamente. Tal vez lo destacable de la década de los 80 es que fue una década en que muchos países de América Latina lograron recuperar su democracia. La década de los 90 fue una década muy promisoria, en que se consolidó la democracia, que era la excepción en la década de los 80, pasó a ser la normalidad en la década de los 90, y adicionalmente la tasa de crecimiento de nuestro continente, estoy solamente tomando las principales variables, se incrementó y logramos por primera vez en mucho tiempo igualar al crecimiento del mundo. Sin embargo, esa década, que fue una década muy promisoria, que llevó a mucha gente a pensar que por fin América Latina había aprendido la lección y que se encontraba en un camino, vamos a hablar de ello posteriormente, hacia el desarrollo, se vio rápidamente frustrada en la primera década de este siglo XXI, en que el mundo siguió acelerando y América Latina empezó lentamente un proceso de retroceso y por tanto, de pérdida de posiciones relativas que se ha acentuado en los últimos años, particularmente los años 2014 y 2015, como lo veremos. Dentro de América Latina no solamente hay resultados muy dispares, como lo mostramos hace un momento atrás, sino que hay visiones muy distintas. Está por una parte el mundo de la Alianza del Pacífico, que básicamente está comprometida con la democracia, el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado, la alternancia en el poder, la libertad de prensa, que es la democracia que conocemos en Chile, y que componen 4 países, México, Colombia, Perú y Chile. Por otra parte, está el modelo ALBA, en que básicamente hay una democracia muy sui generis, porque en la práctica los que toman el poder político prácticamente lo concentran, lo monopolizan, reforman las constituciones para hacerlos extensivos y a veces permanentes, no respetan la independencia de los poderes, no aceptan la alternancia en el poder como una modalidad de la democracia, y ustedes ven que ese es el caso de países como Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, que adhieren a lo que se conoce como el mundo del ALBA o la Alianza Bolivariana. Y por otra parte están los países del Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, que están en una situación intermedia, pero en cierta forma viviendo los mismos problemas que les ha tocado vivir a los países del ALBA. ¿Por qué hubo este renacimiento, esta esperanza? Hubo muchos artículos de los principales diarios y revistas del mundo. Recuerdo uno de la revista Economist que decía que por fin América Latina había despertado y se enfilaba hacia el mundo del desarrollo. Porque se lograron consolidar en la inmensa mayoría de los países 3 pilares básicos del desarrollo. Primero, un compromiso serio con una democracia, con un Estado de Derecho, con alternancia en el gobierno, con independencia de poderes, con libertad de expresión, con respeto a los derechos humanos. Segundo, porque la mayoría de los países empezó a avanzar hacia una economía más libre, más abierta, más integrada, más competitiva, y abandonar el modelo del capitalismo estatal, en que el Estado era el gran protagonista del desarrollo y asfixiaba, sofocaba a las posibles iniciativas y desarrollos de la sociedad civil,
del sector privado y por tanto ahogaba la fuerza de la libertad, de la creatividad, de la innovación, del emprendimiento de la sociedad civil y relegaba todo eso en la iniciativa del Estado. Y en tercer lugar, porque también hubo un compromiso con una sociedad más inclusiva, más justa, y por tanto se empezaron a tomar políticas sociales para derrotar la pobreza, que disminuyó significativamente en América Latina, y lograr avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades. Yo pienso que en los últimos años estos tres pilares que acabo de mencionar se están debilitando y no fortaleciendo en América Latina, como lo demuestra la realidad. Por ejemplo, la democracia en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y otros más. Es difícil definir con perfecta claridad lo que es democracia. Es un poco como el amor. Cuesta definir lo que es el amor, pero uno se da cuenta de inmediato cuando está enamorado o cuando no está enamorado. Y cuando uno ve países como Venezuela o Ecuador o en cierta forma Argentina, uno se pregunta, ¿existe realmente una democracia en esos países como nosotros la entendemos? ¿Existe un respeto al Estado de Derecho? ¿Existe independencia de los poderes del Estado? ¿Existe realmente respeto por la libertad de expresión? Y uno puede, no hay tiempo aquí de profundizar, pero por ejemplo en el caso de Venezuela yo tengo la plena convicción de que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo están totalmente subyugados a un poder central que es el Poder Ejecutivo y por tanto no se respeta el Estado de Derecho, la libertad de expresión, el debido proceso y muchas otras cosas que son esenciales de la democracia. También se debilitó este compromiso con una economía más libre, más abierta, más competitiva y el Estado empezó a asumir una posición cada día más hegemónica, más dominante y más asfixiante del verdadero motor del desarrollo que es la creatividad, la libertad, la iniciativa, la innovación y el emprendimiento que surge de las sociedades libres, de la sociedad civil, del sector privado. Y también hemos tenido grandes retrocesos en materia de pobreza y en materia de igualdad de oportunidades, estoy hablando en general en América Latina, y después podremos tal vez entrar a temas más específicos y quisiera referirme, si el tiempo me alcanza, a Chile, nuestro país. Ahora, yo creo que los viejos pilares se han debilitado, pero el problema no es solamente fortalecer esos viejos pilares. La sociedad del conocimiento y la información que está golpeando nuestras puertas desde hace mucho tiempo es extraordinariamente generosa en materia de oportunidades para los países que quieran tomarlas, abrazarlas, aprovecharlas, para lo cual se requiere preparación, voluntad y coraje. Pero esa misma sociedad del conocimiento y la información llena de oportunidades ha demostrado ser indiferente e incluso cruel con aquellos países que simplemente las quieran dejar pasar. Por eso yo pienso que en los tiempos modernos ni siquiera los tres pilares tradicionales que mencionaba anteriormente son suficientes. Hay que construir otros pilares o fortalecer otros pilares que cuando yo los nombre ustedes se van a dar cuenta que en América Latina no solamente no se están fortaleciendo, sino que no son tema del debate, no son realmente tema, ¿cierto?, de la discusión, no nos estamos preparando para la revolución que viene. Yo quiero anticipar que ya está en marcha una tremenda revolución en materia tecnológica. Hay informes de McKinsey, de la OECD, del Banco Mundial, hay informes de muchos, del Boston Consulting Group, que nos cuenta que ya vienen, ya están en marcha, ya están en plena ebullición cambios tecnológicos que van a ser más profundos que los que hemos experimentado en los últimos 20 años o 30 años en nuestro país y que van a cambiar dramáticamente la forma que hacemos las cosas. De hecho, se han identificado 15 tecnologías disruptivas que, de acuerdo a estos pronósticos, dentro de los próximos 10 a 15 años nos van a cambiar nuevamente la forma de vivir, de trabajar, de informarnos, de comunicarnos, de educarnos, de relacionarnos. Por ejemplo, la invasión o el enorme despliegue de la robótica avanzada, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, en que todas las cosas o muchas de las cosas van a ser inteligentes y van a estar transmitiendo en vivo y en directo la información. Por ejemplo, vamos a tener verdaderos doctores que van a acompañarnos permanentemente, monitores de nuestros cuerpos que van a estar midiendo
todas nuestras características, hipertensión, azúcar en la sangre, diabetes, y transmitiéndolas directamente a los doctores para que puedan tomar las medidas preventivas. El desarrollo que va a tener la tecnología de la nube, el Internet, ¿cierto?, móvil, que va a alcanzar prácticamente a todos los habitantes del mundo desarrollado en banda ancha, los autos autónomos, la nueva generación del genoma humano que va a revolucionar la medicina, el almacenamiento de energía en forma muy eficiente y muy económica, la impresión 3D, el enorme desarrollo de las energías renovables. Y también, ¿cierto?, vamos a pasar de una economía de los bienes, en que la gente tiene bienes, a una economía de los servicios. ¿Por qué uno debería tener un automóvil que pasa, ¿cierto?, 11 horas al día estacionado, cuando uno lo necesita una sola hora al día? Lo va a demandar cuando lo necesita. Esos cambios ya están en marcha, ya vienen, y en nuestro país no solamente no nos estamos preparando, no es tema de discusión, no está en el horizonte, estamos enfrascados en una lucha trasnochada, una discusión trasnochada sobre temas que efectivamente no son los que van a hacer la diferencia en el futuro, y me quiero referir a eso si el tiempo me alcanza en materia de Chile. Yo quisiera esta parte general decir que no solamente hay que fortalecer los viejos pilares, que en algunos países de América Latina están muy debilitados, sino que además tenemos que construir los nuevos pilares. Necesitamos una revolución copernicana en la calidad de la educación, en la pertinencia de la educación. Una de las revoluciones que viene es la revolución educacional. Lo más probable es que se va a acabar el concepto tradicional de una sala de clase con un profesor, ¿cierto?, que no conoce sus materias, porque las pruebas muestran que muchas veces los profesores no aprueban las pruebas que sus alumnos debieran aprobar, sino que vamos a tener un sistema totalmente distinto de clases que van a ser dadas por profesores por la red, ¿cierto?, y que los profesores normales van a estar básicamente asistiendo a los alumnos en su tiempo de tarea. Es decir, las clases van a ser, ¿cierto?, en cualquier lugar, y los talleres, los ejercicios, ¿cierto?, las tareas se van a realizar en el colegio. En materia de innovación y emprendimiento, que hace una diferencia fundamental, tenemos que dar un gigantesco salto adelante, y en lugar de estar permanentemente castigando, deprimiendo, asfixiando, controlando y minimizando el valor de la innovación y el emprendimiento, hagamos justamente lo contrario. Ese es un segundo pilar de la sociedad del conocimiento y la información. En materia de inversión en ciencia, innovación y tecnología, que Chile invierte muy poco. Nosotros logramos pasar en 4 años del 0,35 al 0,70% del producto. Yo creo que hoy día esa cifra está estancada, y que va a ser la diferencia cuando el mundo moderno precisamente va a experimentar una revolución. Igual como el Renacimiento fue una revolución que significó una explosión de libertad en la ciencia, las artes, esta revolución, la sociedad del conocimiento y la información, que se está acelerando, va a ser un nuevo renacimiento que va a requerir cambios muy profundos en las sociedades que quieran subirse a esa revolución y no quedarse abajo como se quedó Chile en la revolución industrial. Y un cuarto pilar es el fortalecimiento de la confianza, las instituciones, las certezas y el Estado de Derecho. Yo siento que en nuestro país estamos, ¿cierto?, en un debate que le está dando la espalda a los verdaderos desafíos del futuro. Es cierto, para terminar esta parte del mundo, de que hay cambios muy profundos en la sociedad mundial. Hasta hace muy poco tiempo atrás, el mundo en desarrollo explicaba el 90% del crecimiento. Y el mundo en desarrollo, por primera vez el año 2013, representó más del 50% del Producto Mundial, dejando en un segundo lugar al mundo desarrollado. Eso está cambiando nuevamente. Hay, ¿cierto?, un fuerte rebalanceo del crecimiento mundial, con una aceleración de los países en desarrollo y una aceleración de los países desarrollados y una desaceleración de los países en desarrollo. De hecho, ¿cierto?, hay 3 megaciclos que están llegando a su fin. Este periodo largo de expansión monetaria en Estados Unidos, de déficit fiscal, de déficit de cuenta corriente, que promedió 10% del producto americano, ya llegó a su fin. Hay un segundo megaciclo que llegó a su fin, que es este supercrecimiento de la economía china, sobre el 10%, con enormes acumulaciones de ahorros y reservas externas. Y en tercer lugar, un superciclo de los precios de los commodities. Y por lo tanto, nos enfrentamos a un mundo totalmente nuevo, en que muchas de las cosas que eran
normales y constantes han dejado de serlo. Lo único constante en este mundo moderno es que sabemos que el cambio está y que va a ser cada día más rápido. Y yo siento que Chile está cayendo en algo que se llamó la trampa de los países de ingreso medio. Si ustedes ven cuántos países han logrado pasar del subdesarrollo al desarrollo en los últimos 50 años, se cuentan con los dedos de una mano. Taiwán, Corea del Sur, Singapur y unos pocos países más. Y sin embargo, nuestro país, que había logrado un progreso notable en los últimos 30 años, da la impresión de que, de alguna forma, está cayendo en esta trampa de los países de ingreso medio. Hasta hace muy poco tiempo atrás, cuando uno viajaba fuera de Chile, la gran pregunta que le hacían es, ¿qué hace Chile para avanzar más rápido, mejor y tener el liderazgo que tiene en América Latina? Esa pregunta cambió bruscamente en los últimos 2 años. La pregunta que nos hacen en todas partes es, ¿qué le está pasando a Chile que está debilitando los pilares del desarrollo y está abandonando el camino que tantos éxitos y resultados le significó durante las últimas 3 décadas? Y por tanto estamos pasando de lo que se conocía como el milagro chileno a lo que muchos hoy día hablan de la decepción chilena. Ahora uno debe preguntarse, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos recuperar el rumbo y el ritmo que en los últimos 30 años nos permitió multiplicar casi por 5 el ingreso per cápita, reducir del 44 al 7% la pobreza, aumentar la clase media de un 20 a casi un 70% y lograr muchos otros avances muy significativos que eran reconocidos y envidiados en América Latina? De hecho, hay que recordar que Chile fue la colonia más pobre de España y que gracias a este esfuerzo logró transformarse en el país con el mayor ingreso per cápita de América Latina. Ahora, uno puede decir, ¿cierto?, y esto volvemos a los pilares básicos, que Chile logró en estos últimos 30 años cosas notables. Por de pronto recuperar la democracia en forma ejemplar, lograr un acuerdo sólido que significaba estabilidad y certeza en ciertas materias para que la discusión se produjera dentro de ese acuerdo y no sobre ese acuerdo. En lo político, democracia, Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos. En lo económico, economía de mercado, libre, abierta, competitiva, valoración de la innovación, del emprendimiento, del sector privado. En lo social, un compromiso con la lucha contra la pobreza y por una sociedad más inclusiva y con mayor igualdad de oportunidades. En lo institucional, fortalecimiento y respeto por nuestras instituciones. En lo cívico, una cultura de diálogo, de acuerdos, de amistad cívica, que nos permitió avanzar, ¿cierto?, con diferencias, pero sin que eso significara caer en una lucha fratricida entre nosotros mismos. Los resultados, ya lo he mencionado, han sido notables. Notable lo que logró Chile en estas últimas 2 o 3 décadas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué, dado estos resultados, Chile de la noche a la mañana decidió cambiar el rumbo y empezar a renegar de aquello que tantos logros, tantos éxitos nos había, ¿cierto?, permitido alcanzar y que tanto aprecio y admiración generaban en el mundo entero? Es cierto que hoy día, con una clase media que representa casi el 70% y no el 20% de hace 30 años atrás, tenemos una ciudadanía distinta, mejor informada, más empoderada, más exigente, más autónoma, más consciente de sus derechos, no tanto de sus responsabilidades. Y por tanto comenzaron a exigir no solamente mayores ingresos, comenzaron a exigir también mejor calidad de vida, más participación, mayores niveles de inclusión, más respeto por sus derechos, mejor calidad de los bienes públicos como la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la calidad de vida en las ciudades, y también ¿cierto?, demandaban mayor movilidad social, que no tuviéramos una sociedad rígida en que la calidad de la cuna era el mejor predictor de la calidad de la tumba. Todo eso es verdad. Pero, por otra parte, ¿cierto?, también uno nota de que esa nueva ciudadanía ha perdido respeto por el Estado de Derecho y muchas veces cree que todo vale en la exigencia de sus derechos, como lo vemos
con las huelgas violentas, con las tomas, con los abusos de poder que muchas veces algunos organismos o grupos de presión ejercen para poder, ¿cierto?, alcanzar los objetivos que se proponen. Ahora, nuestro gobierno le tocó gobernar en tiempos muy difíciles. Recibimos un país en recesión. El año 2009 Chile estuvo en una profunda recesión. Tuvimos que hacer frente a un terremoto. Vivimos con una economía mundial en permanente crisis después de la crisis subprime del año 2008-2009. Y recibimos una economía con grandes desequilibrios macroeconómicos. Lo cierto es que los resultados también fueron muy notables. Un país que logró reconstruirse en 4 años, cosa que no ha logrado ni Estados Unidos en Katrina, ni mucho menos Japón con el terremoto que los golpeó a ellos, para no mencionar a Haití, que el proceso de reconstrucción prácticamente todavía no comienza. Pero además de eso, además de reconstruir un país en 4 años, logramos casi duplicar la tasa de crecimiento, crear 1 millón de empleos y alcanzar el pleno empleo, crear más de 200.000 nuevos emprendedores, reducir la pobreza del 15 al 7%, y recuerdo que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, tanto la pobreza como la desigualdad aumentaron, a pesar que la igualdad era la palabra clave. Durante nuestro gobierno, tanto la pobreza como la desigualdad disminuyeron, la pobreza a la mitad y la desigualdad en forma significativa, menos, sin duda, de lo que hubiéramos querido. En materia de seguridad, la victimización, que es el porcentaje de los hogares que han sido víctimas de un delito en el año anterior, bajó del 34 al 26%. Alcanzamos el primer lugar en materia de desarrollo humano, recuperamos los equilibrios fiscales y podríamos seguir. Vamos ahora al presente. 2 minutos. ¿Cuál es el presente? Yo creo que el gobierno de la nueva mayoría leyó mal el diagnóstico. Creyó que la ciudadanía, en lugar de estar pidiendo perfeccionamientos al modelo, quería desmantelar el modelo con una retroexcavadora y partir prácticamente de cero, abandonando un modelo que nos había permitido tantos éxitos y logros durante los últimos 30 años. En segundo lugar, creo que partió de una ideología equivocada, creer que el Estado tenía que jugar un rol hegemónico y desplazar a la sociedad civil en la solución de los problemas, confundiendo lo que es público, que nos interesa a todos, con lo que es estatal, que es una parte de la sociedad. Y en tercer lugar, implementó en función de este mal diagnóstico y esta mala ideología 3 reformas. La primera, la reforma tributaria, que ha sido un duro golpe a la capacidad de crecimiento, de inversión, de productividad, de innovación, de emprendimiento. La reforma educacional, que es un duro golpe a la libertad y calidad de la educación, al hacerle Estado una invasión hegemónica y en lugar de mejorar la educación pública, invadir la educación privada y por tanto debilitar el esfuerzo y la libertad de emprendimiento en materia educacional de la sociedad civil y restringir la libertad de los padres de elegir y aportar a la educación de sus hijos. Y estamos a las puertas de una reforma laboral que yo estoy convencido que si se mantiene en la línea que va a ser un tremendo golpe a la creación de empleos, a la productividad, a la mejoría de los salarios. Y además tenemos esta espada de Damocles, que es esta reforma constitucional, que si bien está en el programa de gobierno, después de 2 años nadie ha podido precisar qué quieren modificar, cómo lo quieren modificar, ni cuándo lo quieren modificar. Por eso termino diciendo que sin duda Chile requiere un cambio, no un gradualismo, es decir, aplicar la misma receta con menor velocidad. Requiere un cambio de rumbo. Lo digo por 4 razones. En primer lugar, porque los resultados han sido muy malos. Crecimiento, empleo, inversión, ustedes lo saben. Porque la gente está en contra de estas reformas en forma extraordinariamente mayoritaria. 80% de los chilenos creen que Chile va por mal camino. Tercer lugar, porque los expertos, por ejemplo, todos los exministros de Hacienda, excepto uno, ¿cierto?, que habló el domingo, el ministro, ¿cierto?, el ministro Izaguirre, anticiparon los problemas de la reforma tributaria. Todos los ministros de Educación, Brunner, Vitar, Elwin, anticiparon los problemas de la reforma educacional. Es decir, los expertos de su propio sector advirtieron el problema que iban a significar esta reforma. Y sin embargo, hasta ahora, a pesar de los malos resultados, a pesar de la opinión de la gente que no quiere estas reformas y que piensa que Chile va por mal camino, a pesar de las críticas que
que están surgiendo desde el mundo de los expertos y ahora desde el propio gobierno, no se ve una clara y firme decisión de enmendar el rumbo y por tanto permitir a Chile recuperar el camino. Termino diciendo, a veces se buscan responsables en el pasado, no es cierto. El país estaba creciendo en forma sana, la inversión creció 10% en el segundo trimestre del año 2013 y la economía crecía al 5% en el segundo trimestre del 2013, hasta que se conoció el programa del nuevo gobierno. Y por tanto, culpar al pasado es errar el diagnóstico. Culpar a la economía internacional hasta hace muy poco tiempo atrás tampoco tenía sentido porque la economía mundial está creciendo hoy día más que lo que crecía el 2013. Ahora es cierto que el de la desaceleración de China significa que por primera vez nos va a empezar a golpear los malos vientos de la economía mundial. Y yo quisiera, por último, con la paciencia de mi amigo Roberto Ampuero, plantear que esto requiere cambios muy drásticos. No basta con aplicar gradualmente las mismas reformas que han producido estos malos resultados que son rechazadas por hay que corregirlas drásticamente. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero hay que hacer cambios profundos a la reforma tributaria, a la reforma educacional y a la reforma laboral. Y cuando uno ve al ministro secretario general de la Presidencia afirmar en forma tan categórica de que han hecho las cosas mal, que las reformas no fueron bien diseñadas, que no tenían capacidad de implementarlas, y que además el ministro secretario general de Gobierno dice que esto interpreta el pensamiento de la presidenta, entonces uno se pregunta qué está pasando en la moneda. Porque lo único consecuente después de esas dos afirmaciones es retirar las reformas que han producido tanto daño y que están tan mal diseñadas y tan mal implementadas y corregir estos 18 meses, ¿cierto?, de malos resultados, porque yo francamente pienso que nunca tan pocos han causado tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo y en consecuencia, si el gobierno escucha a la gente, si el gobierno ve los resultados, si el gobierno escucha a los expertos y si el gobierno hace caso a su propia autocrítica, debiera hacer un profundo cambio en la ruta y en el rumbo que está siguiendo nuestro país para que Chile no caiga en la trampa de los países de ingreso medio y pueda reencontrarse con la ruta del progreso y del crecimiento. Muchas gracias.